Bien. Entonces, vamos a hablar, como les había adelantado, de ecografía obstétrica. ¿No? Vamos a hablar de la parte normal, de la parte de la rutina. Vamos a hablar un poco de embarazo patológico también. ¿Ya? La ecografía es el método por el cual nosotros pues, podemos hacer diagnósticos tanto de embarazo y de seguimiento del embarazo en cualquier etapa del embarazo que tengamos. Es el estudio indicado. Vamos a hablar de sus ventajas y sus desventajas al final. Bien, entonces, primero vamos a hablar de más o menos, a ver, les quería preguntar, ¿cuántas ecografías más o menos piensan ustedes que uno tiene que hacerse a lo largo de un embarazo normal? ¿Quién me puede decir? Doctora, creo que mínimo, según la OMS, eran 3 mínimo, pero deberían ser Exacto, más. ¿no? Mínimo 3 o bien 4, ¿no? Con 4, yo creo que y en un embarazo que no es patológico, con eso sería suficiente. ¿Ya? Vamos a dividir los, estos estudios en el seguimiento del embarazo normal en los 3 trimestres. ¿Ya? En el primer trimestre vamos a hacer 2 ecografías, una inicial muy precoz y una segunda que es un poquito posterior, que nos sirve para solamente observar ciertas cosas específicas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero del primer trimestre, luego vamos a hablar de la ecografía del segundo trimestre y del tercer trimestre. ¿Ya? En el primer trimestre sabemos que pues el embarazo es muy pequeño, prácticamente no hay grandes cambios en volumen, sin embargo ya podemos diagnosticarlo a partir por ecografía, por imágenes, a partir de la quinta semana de embarazo. ¿Ya? Eso quiere decir cuando ya tenemos por lo menos una semana de falla menstrual. ¿Ya? Antes de eso no podemos, por muy desesperados que estén los padres o la paciente, antes de eso por ecografía no vemos nada. ¿Ya? Un estudio más precoz que puede diagnosticar el embarazo más precozmente son los estudios laboratoriales. ¿Ya? Pero por ecografía no se puede antes. O sea que no es un error cuando el embarazo es demasiado precoz. No podemos nosotros ver nada, aunque esté ahí, porque es muy pequeño, muy incipiente. Todas las estructuras que se están formando están muy pequeñitas, por lo tanto no las vamos a ver con ecografía. Y eso no quiere decir que el paciente no tenga un embarazo en curso y no quiere decir que nosotros hayamos hecho una ecografía mal o de manera errada. Bien. Podemos nosotros hacer esta ecografía, la primera, por vía transvaginal o por vía transabdominal. Las mediciones que hagamos no hay diferencia en su sensibilidad ni en su especificidad. Sin embargo, algunas estructuras más pequeñitas sí las vamos a poder ver antes con el método transvaginal, porque los transductores que usamos son de mayor resolución, por tanto podemos ver cositas más pequeñas. Bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar cuando hacemos transvaginal, también tenemos la oportunidad de evaluar el cuello uterino, sus características y los ovarios. No vamos a necesitar vejiga llena, no necesitamos ninguna preparación. Y en la ecografía abdominal, pues vamos a tener una visualización más amplia de la pelvis
y algunas veces vamos a poder visualizar algunas cosas que están más allá del alcance de la profundidad que conseguimos con ecografía transvaginal. Bien, entonces, con eso dicho, vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos para el examen de la ecografía del primer trimestre. En primer lugar, tenemos que confirmar, ¿no es cierto?, el embarazo. Y confirmar que esté en el lugar correcto, que sea intrauterino, ¿no es cierto? Vamos a encontrar y localizar el saco gestacional y podemos hacer un diagnóstico diferencial entre un embarazo ectópico o un embarazo intrauterino. Perdón, denme un segundito. Hola. ¿Cómo estás? Sí, dime, Margarita. Sí. Ah, ya. No importa, ahorita no le tienes que dar eso. No es para hoy, es para mañana. Yo voy a mandar una fotito con las indicaciones, ¿no? Ya, pero yo voy a mandar en un ratito más, ¿ya? Estoy ahorita en clase, tengo que volver a mi clasecita, ¿ya? Yo voy a mandar las indicaciones nuevas otra vez, ¿listo? No te preocupes. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Perdón, jóvenes, ya volví. Era la enfermera de mi papá. He estado en correteos porque estaba en el hospital. Hoy día lo hemos sacado, así que me estaba llamando y me ha preocupado que me insista. Pero ya, volvemos, continuamos. ¿Siguen ahí? ¿Continúan? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, gracias. Volvemos entonces a mi presentación. Ya. Bien, entonces, objetivos. Ya habíamos dicho, uno de los primeros objetivos de los datos que podemos nosotros conseguir con esta ecografía y que debemos siempre evaluar cuando hacemos la primera ecografía. Lo primero, ¿no? La localización del saco gestacional y que exista un saco gestacional. Lo segundo es, pues, el diagnóstico de la vitalidad o no del embrión. Podemos diagnosticar también muerte embrionaria precoz o gestaciones anembrionarias y también podemos evaluar embriones vivos que tienen alto riesgo de aborto, ¿no? Cada una de estas tiene sus características específicas y podemos hacer diagnóstico diferencial entre estas. Bien, también otro punto que debemos nosotros consignar en nuestra exploración es la determinación de la edad gestacional, ¿ya? Esto es muy importante porque con esta ecografía del primer trimestre tenemos un cálculo de edad gestacional bastante preciso, no nos varía más que en 7 días y eso es preciso lo suficiente como para nosotros poder calcular adecuadamente la fecha probable de parto, para no confundirnos y tener un embarazo prolongado y no darnos cuenta, o que tengamos un parto prematuro sin saber que es prematuro, que pone en riesgo la vida tanto de la madre como del bebé. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? En el tercer trimestre y en el segundo trimestre, la precisión del cálculo de la edad gestacional por biometría fetal es mucho más impreciso, ¿ya? Podemos tener un error de hasta 21 días en el cálculo de la edad gestacional por ecografía, por lo tanto,
es demasiado el rango de error y no se debe tomar en cuenta, ¿ya? Muchas veces la mamá, la paciente embarazada, no se acuerda de la fecha de última regla, a veces ha tenido menstruaciones irregulares, o estaba tomando anticonceptivos, o estaba con un dispositivo intrauterino para anticoncepción, y pues de todas maneras resulta embarazada, y a veces las pacientes no saben cuándo quedaron embarazadas. Por eso es tan importante esta ecografía, hacerla precozmente, porque con esto vamos a poder nosotros a calcular la fecha de edad gestacional de manera precisa, y de manera precisa también calcular la fecha probable de parto, ¿no? Siempre tenemos que cotejar con el dato clínico que nos da la paciente de fecha de última regla, y vamos a corroborar la concordancia o no con ese dato clínico, ¿no? Podemos poner edad gestacional, no sé, 8 semanas, no concordante con fecha de última regla, y ya sabemos que la fecha de última regla no va a ser confiable, va a ser más confiable la fecha que nosotros calculamos, o la edad gestacional que nosotros calculamos con la ecografía, pero esto solo ocurre con la ecografía del primer trimestre. Por eso es importante hacerla. Bien, también vamos a diagnosticar y tenemos que consignar siempre en el informe el número de embriones que hay, y podemos diagnosticar el embarazo múltiple. También vamos a diagnosticar el número, la corionicidad y la amnionicidad. ¿Esto qué quiere decir? El número de placentas en caso de embarazo múltiple y el número de sacos gestacionales que existen, para diferenciar los embarazos gemelares verdaderos de los múltiples. Bien, entonces en el punto 1, la localización del saco gestacional. Una condición patológica sería que no encontráramos el saco gestacional donde tiene que estar, y se define pues precisamente con esto, ¿no? Que el embarazo va a estar, o el saco gestacional se encuentra fuera y en cualquier lugar de la cavidad, por fuera de la cavidad endometrial. El 95% de los casos se va a localizar en las trompas de falopio, y en menor porcentaje en otras localizaciones como el cuerno uterino, el ovario, el cuello uterino, e incluso puede estar en la cavidad peritoneal. Los factores de riesgo para que ocurra este tipo de embarazo son la enfermedad inflamatoria pélvica, el uso de dispositivo intrauterino, la endometriosis y un embarazo ectópico previo. ¿Cuál es la sintomatología que tiene que también estar acompañando a nuestra sospecha, ¿cierto? Siempre yo recalco que la clínica es lo más importante, ¿ya? El recabar los datos clínicos, examen físico es lo primero antes de hacer ningún otro estudio ni ningún otro diagnóstico. Tenemos que tener nuestro diagnóstico clínico en primer lugar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardinales? La hemorragia vaginal anormal, el dolor pélvico, y en algunos casos, en el 50%, se logra al examen bimanual palpar una masa en región anexial. Bien. En la parte que corresponde al diagnóstico por imágenes, vamos a utilizar la ecografía. Vamos a ver cómo diagnosticamos un embarazo ectópico con un 100% de especificidad, pues cuando encontramos un embrión vivo con latido cardíaco en situación extrauterina. Eso no ocurre muy frecuentemente. En general vamos a ver una masa en región anexial, a que se asocia, que es dolorosa, que se asocia al líquido libre en fondo de saco peritoneal. Vamos a corroborar también que hay ausencia de imágenes de embrión o saco gestacional en cavidad endometrial uterina, y siempre acordarnos, ¿no?, que puede existir un embarazo heterotópico en 1 de cada 30.000 pacientes. ¿Qué quiere decir heterotópico? Que puede haber un embarazo
normotópico en cavidad endometrial y además simultáneamente que exista un embarazo ectópico, ¿ya? Eso también puede ocurrir. Bien. ¿Cómo se ve entonces un embarazo ectópico con ecografía? Vamos a ver lo más patognomónico, que es 100% sensible, es ver las estructuras ovulares por fuera de la cavidad uterina en situación extrauterina, ¿no es cierto? Aquí tenemos un saco gestacional, aquí adentro tenemos otro pequeño saquito que es el saco vitelino, y ahí donde están marcadas unas cruces, no sé si se logra ver, se encuentra el polo embrionario, ¿ya? Esto está extrauterino, aquí vemos que hay estas imágenes aquí que son más oscuras, eso es líquido, ¿ya? Que es la sangre, ¿no? Por la hemorragia que produce, la expansión de un embarazo a nivel extrauterino, probablemente esto estaba en la trompa de falopio. Y aquí tenemos de la misma paciente un corte longitudinal del útero y la cavidad endometrial vacía, no hay saco gestacional, no hay embrión, ¿ya? Esta es otra paciente, otro caso, también es un embarazo ectópico y estamos encontrando aquí el útero en corte longitudinal, tenemos el corte longitudinal, este es el cuello uterino, fondo uterino, la cavidad endometrial vacía, no hay saco gestacional aquí, y vemos por fuera del útero en fondo del saco de Douglas, encontramos esta imagen sacular de pared gruesa, que es el saco gestacional. Y adyacente a este vamos a encontrar un ovario con pequeños quistes de ovario, que es normal. Entonces, así se ve un embarazo ectópico. Acuérdense que en un 50% o más de los pacientes no vamos a ver este signo que es patognomónico, no lo vamos a poder ver, vamos a ver una masa que no tiene aspecto de saco vitelino, que no se ve el embrión, y asociada al líquido libre, que en general va a ser ecogénico, eso quiere decir que es sangre, ¿no? No es anecogénico en general, porque es sangre fresca. Bien, pasamos al siguiente dato que siempre tenemos que consignar, que es la edad gestacional o edad embrionaria y fecha probable de parto. ¿Cómo calculamos esto? Vamos a partir de mediciones estándar que ya se encuentran registradas en la computadora del equipo de ecografía, que son estándar para cualquier estudio obstétrico, ¿no? Son tablas que están ya dentro del equipo y que a partir de estas tablas uno realiza las mediciones estándar y el aparato ya nos calcula la edad gestacional. Entonces vamos para esta edad gestacional, en el primer trimestre, vamos a utilizar la medida del diámetro medio del saco gestacional, si es que todavía no se ve embrión, y cuando vemos el embrión vamos a utilizar la longitud cráneo-nalga, desde la cabecita hasta el polo caudal, la nalguita del embrión. Aquí vemos un embrión completamente de perfil, esta parte es el polo cefálico, este es el abdomen, aquí están los piecitos, las manitos, dentro del saco gestacional. ¿Bien? Siempre lo habitual es que el saco gestacional se encuentre muy cerca al fondo uterino, esa es la localización ideal. Cuando vemos un saco gestacional que está más cerca al cuello uterino, tenemos que parar las orejas porque eso no es lo normal. Puede ser un embarazo de riesgo. Algo está pasando. Otro dato que sí o sí tenemos que consignar en la ecografía y tenemos que buscar dirigidamente, pues es la presencia o el diagnóstico de vitalidad embrionaria. ¿Cómo lo diagnosticamos? Cuando logramos nosotros certificar que existe latido cardíaco. A partir de qué edad nosotros podemos visualizar latido cardíaco en el embrión. ¿Alguien se acuerda de embriología, chicos?
¿A partir de qué edad gestacional el corazón empieza a latir? ¿A partir de qué semana? A partir de la semana 5 de embarazo, la quinta semana de embarazo, el corazón embrionario comienza a latir, ¿no? Antes de eso no está latiendo. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver ya y diagnosticar a partir de la quinta semana de embarazo con ecografía. Por lo tanto, nosotros podemos ver ya en el embrión pequeñito movimiento del latido cardíaco, ¿ya? Cuando el embrión mide 5 milímetros de longitud cráneo-nalga, ya debiéramos ver latido cardíaco, ¿no? O si utilizamos ecografía transvaginal y si utilizamos la ecografía transabdominal, vamos a lograr ver y detectar el latido cardíaco fetal cuando el embrión mida 9 milímetros de longitud cráneo-nalga, es decir, más o menos a las 7 semanas de embarazo, ¿no? Un embarazo precoz, si yo le hago una ecografía a las 5 semanas de embarazo por fecha última regla, encuentro el botón embrionario, pero no encuentro latido cardíaco. Eso sería como lo diagnosticaríamos. ¿Alguien me puede decir? ¿Sería una muerte embrionaria precoz? ¿Un aborto retenido? ¿Cómo le llamaríamos? Es un embrión que lo medimos, encontramos polo embrionario, lo medimos y nos está midiendo 5 milímetros, pero no hay latido. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la pacientita? Como estamos en una época límite, ¿no es cierto? Sabemos que a las 5 semanas de edad gestacional el embrión o el corazón va a partir latiendo, pero si estamos justo en la semana 5 y sabemos que nuestras mediciones pueden variar con 7 días, ¿no es cierto?, la variabilidad de nuestro cálculo de edad gestacional, entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos decirle que hay una muerte embrionaria precoz, no podemos decirle que es un aborto retenido, sino tenemos que decirle que todavía no hay latido, pero que necesitamos esperar entre una semana, 10 días, ¿ya?, para volver a repetir el estudio y verificar que aparezca latido. Acuérdense que tenemos esa variabilidad y ese error de cálculo de 7 días, por lo tanto necesitamos esperar y darle tiempo tal vez a que ese embrión crezca un poquito más y empiece ya a latir el corazón. Ya no podemos adelantarnos. Bien, otro dato que es muy importante y que podemos obtenerlos en la ecografía del primer trimestre es el número de embriones que existen en el embarazo. Vamos a también lograr diagnosticar la corionicidad y la amnionicidad, ¿ya? Los embarazos gemelares son bicoriales y biamnióticos en un 80% de los casos. Ya un embarazo gemelar así es de alto riesgo y tiene mucho mayor riesgo los embarazos monocoriales y monoamnióticos. Por eso es tan importante diagnosticar si son monocoriales o bicoriales, si son biamnióticos o monoamnióticos, porque hay más complicaciones en los que son monocoriales y monoamnióticos, ¿ya?, alcanzando a una mortalidad de los embriones de hasta un 50% por complicaciones por esta condición, ¿ya? ¿Cómo entonces vamos a diagnosticar la corionicidad? Vamos a hablar del signo del delta.
El signo del delta es esta imagen que vemos. Aquí vemos un saco gestacional separado por un tabique y otro saco gestacional. Y aquí vemos una imagen aquí como en Y invertida, ¿no es cierto? Este es el palito de la Y y aquí son sus dos patitas. Y está lleno, ¿no es cierto? El espacio entre las dos patitas pequeñas, entre los dos bracitos de la Y está completamente obliterado por material ecogénico. Eso quiere decir que hay placenta. Y si ven aquí estas membranas que están dividiendo los espacios amnióticos, las bolsas amnióticas es más gruesita. Lo mismo pasa aquí. Hay un tabique que separa los dos espacios amnióticos, que es grueso, y aquí vemos el signo del delta también positivo, con material ecogénico. Eso quiere decir que hay placenta, hay dos sacos gestacionales, dos amnios y dos placentas envolviendo. Acuérdense que al inicio del embarazo la placenta no es placenta, ¿no es cierto? Se llama corion y envuelve por completo el saco amniótico, ¿no? Por lo tanto, aquí hay 4 membranas adosadas, por eso se ve grueso. En cambio, en el embarazo donde hay una sola placenta, quiere decir que es monocorial, se va a ver una membrana muy delgadita, ¿no es cierto? Porque esto solamente está separado por los sacos amnióticos. No hay aquí corion separando las dos cavidades embrionarias, ¿ya? Y el signo del delta va a ser negativo. Ven, aquí parece una T, no parece una Y. Y eso es bastante fácil de verlo en etapas precoces del embarazo porque no ocupa mucho espacio el feto, la placenta está pequeñita, es fácil de verlo. En el segundo y en el tercer trimestre es un poco más complicado de poder evaluar estos signos y ya podemos nosotros con ecografía equivocarnos, tener menos sensibilidad en el diagnóstico de esto. Por eso también es muy importante hacerlo precozmente, ¿no? La ecografía del primer trimestre es muy importante. Han visto, chicos, cuántos datos nosotros podemos obtener de una sola ecografía. Bien. También muy tempranamente durante el embarazo vamos a hacer una ecografía que es una ecografía un poquito diferente, que es la ecografía que está entre las 11 a 14 semanas. Y los datos que recogemos de este tipo de ecografías son solo válidos y los parámetros son solo válidos si la realizamos en este periodo, 11 semanas 0 días a 14 semanas 0 días. Antes de esto, lo que encontremos no tiene validez y posterior a esto tampoco tiene validez, ¿ya? Los marcadores de anomalías cromosómicas y de anomalías cardíacas aparecen en estas 3 semanitas que tenemos. Y entonces nosotros hacemos una ecografía precoz de primer trimestre, que podemos hacerla a las 9 semanas, a las 8 semanas, donde ya va a haber embrión, ya va a haber latido cardíaco, ¿no es cierto? Podemos hacer, y hacemos esta segunda entre las 11 a 14 semanas para evaluar marcadores cromosómicos. Esta debería ser una ecografía también de rutina en el seguimiento de un embarazo normal, ¿ya? No siempre se hace, se necesita, no es una ecografía rutinaria, es una ecografía especial, uno requiere entrenamiento especial para lograr hacer los cortes adecuados para la valoración de estos parámetros, ¿ya? Nosotros vamos a evaluar el espesor de la translucencia nucal, que es la pielcita que cubre el dorso de la región cervical del embrión. Tiene que tener un espesor en general no mayor de 3 milímetros, ¿ya? En general, pero para la edad existe una tabla ajustada para edad gestacional por día, ¿ya? Y tenemos que verificar que exista esta imagen aquí. Esta es la nariz del bebé y este eco lineal hiperecogénico es el dorso nasal, es el hueso nasal, ¿ya?
que ya se puede ver en esta época del embarazo. Aquí no necesitamos medirlo, simplemente tenemos que verlo, ¿ya? Cuando no logramos ver hueso nasal, es un marcador cromosómico positivo para, en general, para la trisomía 21. Y cuando tenemos una translucencia nucal engrosada, como en este caso, ¿no es cierto? También es un marcador de cromosomopatías. Y además de ser un marcador de cromosomopatías, cuando está engrosada esta translucencia, puede ser un marcador de alteraciones congénitas cardíacas, ¿no? Bien. Eso sería respecto a los datos que podemos nosotros y a la información que podemos obtener en la ecografía del primer trimestre. ¿Para qué vamos a realizar una ecografía en el segundo trimestre y en el tercer trimestre? También tenemos datos que no podemos nosotros recabar en la ecografía del primer trimestre, ¿ya? Necesitamos necesariamente que el embrión crezca más, se vayan formando ciertos órganos para poder lograr hacer diagnóstico de la anatomía fetal, ¿ya? Acuérdense que si se acuerdan del primer año en embriología, hay ciertos órganos que se forman antes, otros se forman después, otros van completando su desarrollo hasta alcanzar su posición y su morfología definitiva a lo largo de varias semanas de gestación. Y sabemos que el periodo de organogénesis termina a las 12 semanas de gestación. Sin embargo, a las 12 semanas tenemos embriones muy pequeñitos a veces y la resolución de nuestra lupa, que es nuestro equipo de ecografía, no es suficiente para ver cosas tan pequeñitas, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que el bebé crezca para poder hacer diagnósticos de algunas y revisión adecuada de la anatomía fetal normal y de pues anomalías que puedan presentarse en la anatomía. ¿Para qué más nos va a servir? Vamos a lograr ver adecuadamente con 100% de especificidad saber el sexo. No es que antes no se pueda ver, sin embargo, la sensibilidad no es tan alta y la especificidad tampoco, ¿ya? No es al 100%. Por eso yo prefiero no adelantarme en el primer trimestre a decir el sexo del embrión porque me puedo equivocar. Sin embargo, en el segundo y el tercer trimestre uno ya no debería haber margen de error, ¿ya? Y otra cosa importante que nosotros vamos a poder corroborar tanto en el segundo como en la ecografía del segundo como del tercer trimestre es el crecimiento fetal, ¿ya? El crecimiento y el desarrollo. Si está creciendo adecuadamente, nosotros con la ecografía del primer trimestre ya hemos visto qué edad gestacional tiene, hemos certificado la edad gestacional y tenemos que en el segundo y en el tercer trimestre corroborar que esté creciendo acorde a la edad gestacional que tiene, ¿no? Eso se llama vigilancia del desarrollo y crecimiento fetal. Eso es lo que hacemos también con las ecografías del segundo y tercer trimestre. Nosotros ya empezamos a calcular el peso fetal para ver bien si está creciendo, aumentando de tamaño de manera adecuada a la gestacional que ya hemos calculado con la ecografía del primer trimestre, ¿ya? Hacemos seguimiento también a los embarazos de alto riesgo y también podemos corroborar si existe o no bienestar fetal. Podemos diagnosticar embarazos de alto riesgo, de que algo está fallando, algo está pasando en el bebé en esta etapa, ¿ya? Cuando el bebé no está creciendo bien, la restricción de crecimiento intrauterino, nosotros diagnosticamos precisamente con la biometría fetal, cuando el bebé está creciendo asimétricamente o no está creciendo, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces. Hay también otro dato importante que nosotros obtenemos en la ecografía del segundo y tercer trimestre de embarazo es que diagnosticamos dónde
se encuentra posicionada la placenta. Esto es muy importante para descartar una placenta previa. Bien. ¿Cómo entonces vamos a calcular el peso fetal y el crecimiento fetal adecuado? Y la edad gestacional aproximada, pues vamos a hablar de la biometría fetal. Vamos a calcular, extrapolando con estas medidas que son estándar, vamos a medirlas. Necesitamos hacer cortes específicos, buenos cortes de la anatomía, son estrictamente en lugares específicos. Aquí hacemos cortes de la cabecita, el perímetro cefálico, el diámetro biparietal. A nivel del abdomen vamos a poner la circunferencia abdominal, medimos, y a nivel de las piernitas vamos a medir la longitud femoral. Y con estas 4 mediciones nosotros logramos calcular el peso fetal y la edad gestacional. Bien. Una vez calculada la edad gestacional, ¿qué información más? Vamos a hablar a investigar la anatomía fetal. Podemos hacer un examen básico que se realiza en los exámenes de rutina, ¿no es cierto? Verificar que esté el cerebelo, que estén los ventrículos laterales, que esté el tercer ventrículo, que la morfología de la cabecita del encéfalo sea la normal, ¿ya? A nivel del tórax vamos a ver la posición del corazón. Acuérdense que está a la izquierda, está desviado hacia la izquierda. Tenemos aquí un corte de 4 cámaras con el tabique interventricular e interauricular y las válvulas auriculoventriculares, perdón. Vamos a poder evaluar la presencia del callado aórtico con los grandes vasos del cuello saliendo por ahí y la presencia del ductus arterioso, ¿no? Vamos a ver las características del corazón. Podemos diagnosticar malformaciones cardíacas en este examen cuando se hace un estudio detallado de anatomía fetal. En los estudios de rutina de anatomía fetal, vamos a ver este corte de 4 cámaras que tenemos aquí, que es el estándar, y el de los tractos de salida, que también son otros 2 cortes que no se visualizan aquí. Nosotros podemos diagnosticar el 95% de las malformaciones cardíacas fetales. Existen otros cortes para visualizar específicamente otras estructuras cardíacas que no se las voy a mostrar aquí porque no forman parte de la evaluación rutinaria de un embarazo normal. Sin embargo, cuando hacemos anatomía fetal, en casos especiales requerimos un examen más largo, prolongado, en el cual miramos dedito por dedito y miramos toda la anatomía a detalle, ahí que nos tardamos entre 45 minutos a 1 hora. Un estudio de rutina de segundo trimestre o de tercer trimestre, nosotros vamos a evaluar la anatomía fetal básica y el estudio completo nos va a demorar no más de 15 minutos, ¿no? Entonces son estudios diferentes, un examen de anatomía fetal de un estudio de control de embarazo normal rutinario. Eso es importante que ustedes lo conozcan. Entonces continuamos con la anatomía fetal. En el abdomen estamos hablando de la anatomía fetal rutinaria. Vamos a verificar que existe la burbuja gástrica, que podamos ver los riñones, uno a cada lado de la columna, son cortes transversales aquí. Vemos aquí que haya la burbuja de la vejiga en la pelvis, que tenemos la columna, este es un eje longitudinal, ya no es transversal, longitudinal sagital. Vamos a ver la indemnidad de la columna y de los planos cutáneos y de parte blanda que la recubren. Vamos a verificar que tenga dos manitos, 2 bracitos, 2 piernitas, 2 piecitos, ¿no es cierto? Vamos a verificar también que no haya una hernia umbilical, ¿no es cierto? Que el cordón umbilical se inserte en donde esté y que haya el cierre adecuado de la pared umbilical. También como les decía, vamos a evaluar las extremidades y la columna de manera general. Y aquí vemos con qué detalle nosotros en ecografía podemos visualizar
las estructuras, ¿no? Aquí vemos las 3 falanges en cada dedito y en el dedito, en el primer dedo, 2 pequeñas falanges, ¿no es cierto? El húmero, el cúbito, el radio, ¿no es cierto? Las vértebras, la segmentación de las vértebras, las alas ilíacas a cada lado, el final del hueso sacro y el coxis. Y aquí tenemos también las bolsas escrotales en un corte transversal. Aquí vemos están llenas con un poco de líquido, que es habitual de ver esto, un hidrocel escrotal. Y vemos aquí las dos gónadas masculinas, ¿no? Y aquí tenemos otro corte transversal. También podemos ver aquí el pene por delante de la vejiga para el diagnóstico del género, del sexo fetal, ¿no? Y aquí tenemos, así se ve los labios mayores en un feto de sexo femenino. Bien. Entonces podemos ver con mucho detalle la anatomía fetal. Como les dije, existe un estudio más especializado que dura entre 45 minutos a 1 hora para ver a mayor detalle algunas cosas cuando sospechamos de alguna malformación, cuando son pacientes que tienen un diagnóstico de alteración cromosómica. Evaluamos con mayor detalle toda la anatomía, sin querer decir que nosotros en el estudio básico de rutina no analicemos todo, de todas maneras miramos todo, ¿ya? Pero de una manera menos detallada, ¿ya? Aquí podemos ver este corte coronal de la cabecita, las cavidades orbitarias, ¿no? Aquí el corte sagital, podemos ver el contenido de la cavidad craneana, vemos el hueso del paladar, el huesito nasal, vemos las costillas, vemos el interior, gracias a que podemos ver con ecografía el interior de la anatomía del feto o del embrión, porque todavía los huesitos no se han calcificado. Por tanto, nosotros podemos ver muy claramente las estructuras internas, ¿ya? Y el diagnóstico de anatomía fetal se hace en el modo B, en escala de grises, ¿ya? El modo 3D, 4D, 5D, etcétera, son reconstrucciones a partir del modo B que hacemos, y son reconstrucciones en las cuales solo se ve la superficie. No vamos a poder ver ni evaluar las estructuras internas, por lo tanto, estas imágenes no son diagnósticas, ¿ya? El diagnóstico fetal se hace en las imágenes clásicas en 2 dimensiones del modo B. Nosotros utilizamos el 3D para diagnóstico, solamente para comunicarnos de mejor manera con el médico y con los padres del bebé, para que ellos puedan entender lo que estamos viendo nosotros, que muchas veces pues en el modo B es un poco difícil de hacerse la idea de qué está pasando, ¿no es cierto? En cambio, el modo de superficie y reconstrucción 3D facilita nuestra comunicación con los padres especialmente. Bien. La parte que no es bonita, ¿no es cierto? La detección a veces incidental de alteraciones, ¿no es cierto? Alteraciones del desarrollo o del cierre del tubo neural, como la anencefalia, que esta es una de las alteraciones más frecuentes que vemos. A mí me ha tocado varias veces hacer diagnóstico. Esto es un diagnóstico que no depende de herencia, no depende de antecedentes. Esto es una sorpresa en el estudio de la ecografía del primer trimestre, por eso, o de la 11ª, 14ª semana, ya se puede hacer este diagnóstico, no se necesita esperar más para este diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, es importante saber hacerlo bien, no pasar por alto, porque si no, el bebé es viable mientras esté alimentado por la mamá a través del cordón umbilical, y puede llegar incluso hasta un embarazo de término con esta malformación, pero si no la detectamos, ¿no es cierto? La idea es pues detectarla antes, porque pues con esta malformación que es incompatible con la vida, pues el embarazo pues pueden
puede interrumpirse sin el peligro para la mamá, ¿no? Si fuera un diagnóstico más tardío. Tenemos otro tipo de alteraciones como el síndrome de Dandy-Walker, donde el cerebelo no se desarrolla adecuadamente, hay una malformación en el desarrollo del cerebelo. Aquí tenemos un corte anatómico en sagital para que vean que la fosa posterior está vacía. Y este es un corte de ecografía en el plano axial, y aquí vemos también lo mismo, ¿no? La fosa posterior vacía. Bien, la malformación de Chiari, en la cual tenemos una malformación también del cerebelo. El cerebelo se va a ver, en vez de un aspecto en mariposa, vamos a ver una imagen en forma de banana, y esto se asocia, y vamos a ver una porción anterior del encéfalo puntiaguda, que es el signo del limón. Y tenemos que en un 50%, cuando nosotros encontramos esto a nivel del encéfalo, se acompaña en un 50% de las veces de mielomeningocele. Este es un corte de la columna longitudinal. Vemos aquí un mielomeningocele. Una alteración del cierre del tubo neural a nivel de la columna inferior. Bien, a nivel de la pared abdominal podemos detectar la hernia umbilical, ¿no es cierto? Y en el tórax podemos ver la extrofia cardíaca. Aquí vemos como el corazón en el corte 4 cama está por fuera del tórax, ¿ya? La gastrosquisis, cuando hay un defecto de mayor tamaño de la pared abdominal con falta de cierre y los intestinos están por fuera de la cavidad abdominal, ¿ya? Bien. Ahí tenemos varias cosas que podemos encontrar en la anatomía fetal y alteraciones. Y podemos hablar así de cada órgano, sin embargo no es el objeto de esta clase. Y vamos a pasarnos como otro punto más que nos brinda en información la ecografía del segundo o tercer trimestre, es la localización placentaria. Podemos diagnosticar la placenta previa completa, parcial, marginal y la de inserción baja, ¿ya? ¿Cuáles son los signos o los síntomas cardinales de una placenta previa? Pues la hemorragia vaginal indolora, que empieza a la 20ª semana más o menos del embarazo y hacia adelante. Eso nos hace sospechar de una placenta previa. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a mirar imágenes. Aquí tenemos un corte longitudinal de la placenta. Esto que ven aquí que parece una empanada, ¿no es cierto? Es la placenta. La pared está inserta en la pared uterina. Esto es la pared uterina. Aquí tenemos el cuello uterino, el orificio cervical interno, el orificio cervical externo. El borde inferior de la placenta se encuentra más o menos a 2 centímetros de distancia del orificio cervical interno. Esto es una placenta de inserción baja, no es una placenta previa. Cuando el borde inferior de la placenta se va a encontrar adyacente al orificio cervical interno, ahí tenemos una placenta, o la llamamos placenta marginal o placenta previa parcial. Ya no está obliterando el orificio cervical interno. Y cuando nosotros tenemos una placenta que está ocluyendo por completo el orificio cervical interno, es una placenta previa oclusiva total. Aquí tenemos el orificio cervical interno, el canal cervical y el orificio cervical externo. Y todo esto de acá, esta parte gruesa, que parece una pared gruesa, es la placenta. Está completamente obliterando el orificio cervical, ¿ya? En las otras dos anteriores categorías, nosotros eventualmente podemos intentar un parto vaginal. Sin embargo, en esta es imposible, está contraindicado.
También vamos a poder hacer seguimiento y diagnóstico de la incompetencia cervical. ¿Qué es la incompetencia cervical? Es que el cuello uterino empieza a dilatarse muy precozmente, por lo tanto se van a producir pérdidas fetales muy tempranas y se trata de lograr hacer un seguimiento a estas pacientes que tienen esta patología cervical para ver cómo está el cuello y hacerles un seguimiento para tratar de retardar lo más posible el nacimiento de estos bebés. Aquí vemos cómo el orificio cervical interno está dilatado y el cuello uterino está acortado. Normalmente el cuello uterino debe medir entre 2.5 a 3 centímetros de longitud, debe estar siempre cerrado a lo largo de todas las 40 semanas de embarazo, ¿ya? Aquí vemos un cuello más corto, mucho más corto, se ha dilatado mayor porcentaje del cuello uterino, esto se llama funneling, y aquí tenemos otro funneling con un cuello uterino muy cortito, el resto del cuello, esto es más o menos el 60% del cuello uterino que ya está dilatado, ¿no? ¿Se ve, chicos? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Estoy Se ve, sola? doctora. ¿Me No, estoy consta? aquí. Completamente. Hola, doctora, ¿me escucha? ¿No hay nadie ya en clase, chicos? ¿Todos se fueron? No, doctora, aquí seguimos. ¿Se me escucha claramente, chicos? Creo que no tengo feedback. Sí, Ahí está doctora. la Nicole. Se le Gracias, escucha, Nicole. doctora. Me estaba Se le sintiendo escucha, sola y doctora. necesito que me acompañen. Bien, continuamos entonces. Con eso terminamos la parte de la placenta. Nos quedaría tal vez el tema de la placenta. ¿Cómo se llama la placenta? El acretismo placentario, ¿no? El acretismo placentario es una patología en la cual el tejido placentario penetra demasiado profundamente alcanzando el miometrio, ¿no? Y pues esto produce que no se pueda desprender luego en el alumbramiento durante el parto. Y también evita que el útero pueda contraerse, por lo tanto las hemorragias uterinas y muerte materna por este motivo. Lamentablemente hasta ahora, y he revisado y siempre ando revisando artículos a este respecto, es que nosotros podemos diagnosticar la placenta previa con el modo Doppler. Cuando vemos, aquí ven, por ejemplo, esta es la señal de vascularización, ¿ya? Y existen estructuras vasculares que van desde la placenta y están penetrando hacia la pared uterina, al miometrio. Pero no podemos, en un 50% podemos verlo y en otro 50% puede ser que no sea claramente evidente, ¿ya? Por lo tanto, el diagnóstico de acretismo placentario pues no necesariamente se realiza con ecografía, ¿ya? La sensibilidad no es al 100%, por lo tanto siempre tenemos que estar preparados. Una de las cosas que puede hacer que nosotros sospechemos que vamos a tener esta complicación es que tengamos una placenta que está inserta sobre la cicatriz cesariana, ¿ya? Por algún motivo, pues la parte de la cicatriz cesariana es mucho más blanda, de un tejido distinto al resto del miometrio, por lo tanto, ahí puede ser que la placenta se prenda y penetre demasiado.
ocasionan un acretismo placentario. También en pacientes que han tenido antecedentes de legrado, también puede ocurrir esta emergencia durante el parto. Entonces, en pacientes que tenemos antecedentes, ¿no?, que son pacientes de alto riesgo, vamos a tener que pues atender el parto o la cesárea con todas las cosas listas como para atender esta emergencia en caso de que ocurra. ¿Qué otra cosa más? Que no he tocado, pero que es importante conversar con ustedes: la madurez placentaria. En todos los informes de ecografía obstétrica se habla de grado de madurez placentaria. Hablamos de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿ya? Sin embargo, por ecografía nosotros no podemos medir la madurez. Es un término mal utilizado, ¿ya? Hablamos de la presencia de calcificaciones en la placenta, pero las calcificaciones pueden estar presentes generalmente a partir del segundo y tercer trimestre y no en el primer trimestre. Pero una placenta con calcificaciones no quiere decir que esté vieja o que esté precozmente envejeciendo, ¿ya? No es concordante con eso el grado de calcificación. Sin embargo, persiste esta nomenclatura y todos los doctores ginecólogos les gusta mucho que nosotros la clasifiquemos así. Sin embargo, no se puede medir el grado de envejecimiento o el envejecimiento prematuro de una placenta como para poder prevenir el óbito fetal cuando la placenta deja de funcionar. Eso no se puede predecir por imágenes ecográficas. Simplemente pasa y no se sabe aún por qué, y no podemos diagnosticarlo por ecografía como para prevenirlo. Bien. ¿Qué más tenemos que ver en el embarazo? En el tercer trimestre y en el segundo trimestre vamos a evaluar la cantidad de líquido amniótico. El líquido amniótico lo evaluamos también en el primer trimestre de embarazo. Es muy importante. Acuérdense que en el primer trimestre del embarazo el embrión ocupa proporcionalmente un pequeño volumen y el líquido amniótico ocupa la mayor cantidad de volumen dentro del saco amniótico. En el segundo y tercer trimestre estas proporciones se invierten paulatinamente, progresivamente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a diagnosticar cuando hay demasiado líquido, vamos a llamarlo polihidramnios, ¿ya? Y cuando hay poco líquido, vamos a llamarlo oligohidramnios, ¿ya? Generalmente esto lo hacemos en el segundo y tercer trimestre y vamos a hacer una medición de los bolsillos de líquido, ¿ya? Un bolsillo único menor de 2 centímetros, por ejemplo, o un índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros. El índice de líquido amniótico se realiza haciendo 4 mediciones en 4 bolsillos de líquido que estén en cada uno de los 4 cuadrantes en que dividimos la pancita de la mamá. Bien. El polihidramnio será pues un bolsillo único mayor a 8 centímetros y el índice de líquido amniótico la suma de los 4 bolsillos que sea mayor a 24 centímetros. El cordón umbilical es algo que también nosotros valoramos en el segundo o tercer trimestre, y si podemos verlo también en la semana, en la ecografía de las 11 a 14 semanas. La presencia de 3 vasos es lo habitual, ¿ya? 2 arterias, una vena. Cuando hay un cordón umbilical solamente con 2 vasos, en un 50% es un predictor y marcador también de que van a existir anomalías fetales. Por lo tanto, es importante siempre revisarlo en las ecografías de rutina. Si tenemos un cordón de 2 vasos nada más, vamos a tener que enviarlo a una ecografía de anatomía fetal especial, ¿verdad? Para verificar que no existan otras anomalías fetales asociadas.
También tenemos que ver dónde se encuentra el cordón, ¿no es cierto? Puede encontrarse alrededor del cuello, que eso también nos sería una contraindicación de un parto vaginal. Aquí no sé si logran ver, chicos, es un corte transversal del cordón umbilical con las dos arterias y una vena. Esta es la imagen de Mickey Mouse, dice, ¿no? La carita de Mickey con sus dos orejitas. Eso es lo típico que tenemos que ver en un corte transversal del cordón umbilical. Bien. También habíamos hablado de que nosotros vamos a evaluar, aparte del crecimiento fetal, el bienestar fetal. Podemos hacerlo a través de estudios como es el perfil biofísico, evaluando la frecuencia cardíaca fetal que sea normal, evaluando si existen movimientos respiratorios, el tórax tiene que movilizarse espontáneamente en los fetos, movimientos de las partes fetales también espontáneos y la presencia de líquido amniótico en cantidad normal. Esos son los 4 parámetros del perfil biofísico. ¿Ya? Debería ser siempre 8/8. Y tenemos otro método que es un poco más preciso. Este era el antiguo cuando no teníamos la velocimetría Doppler. La velocimetría Doppler en pacientes de alto riesgo nos permite predecir y detectar alteraciones en el bienestar fetal, dándonos la posibilidad de hacer un seguimiento y a medida que se vayan alterando la circulación tanto a nivel del ductus venoso, de la arteria cerebral media, la arteria umbilical y las arterias uterinas, se va alterando el flujo a nivel de estos vasos y a medida que se va alterando nosotros podemos predecir y definir que el bebé va a estar mejor afuera que adentro y lo sacamos, ¿ya? Hacemos seguimientos y ecografías de velocimetría Doppler, incluso interdiarias en los pacientitos de alto riesgo que ya tienen alteraciones en la velocimetría y en las velocidades de circulación de la sangre a través de estos vasitos, ¿no? Es un estudio especial, está indicado solamente en pacientes de embarazo con embarazos de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son los embarazos de alto riesgo en los cuales debemos solicitar evaluación Doppler? En donde se detecta, en los embarazos donde por ecografía se detecta restricción del crecimiento intrauterino, en la enfermedad hipertensiva del embarazo, en la diabetes gestacional y en los embarazos gemelares. En estos 4 casos y también en las pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, en esos, con ese más vamos a tener en nuestra lista 5 cosas en las cuales sí está indicado hacer la evaluación del bienestar fetal por velocimetría Doppler, ¿ya? Con eso le hacemos un seguimiento del estado y bienestar fetal y podemos detectar signos de alarma en los cuales vamos a nosotros a decir por ecografía ya hay una alteración mayor de la circulación placentaria o de la circulación fetal. Por lo tanto, este paciente está entrando en hipoxemia y tiene que salir y se planea nomás la cesárea de emergencia. Bien, este es un pequeño algoritmo de cómo tenemos que hacer la vigilancia antenatal durante todo el embarazo, cómo tenemos que acompañarlos. Siempre el pilar fundamental, la historia y el examen físico. Dividimos con esto los embarazos de alto riesgo de los de bajo riesgo. Los que son de bajo riesgo, el Doppler uterino y la velocimetría de Doppler, pues no se ha comprobado que sea de ningún beneficio. Y el que salga normal no quiere descartar que después pueda existir una complicación. En cambio, en los embarazos de alto riesgo sí está comprobado que la velocimetría fetal sí nos ayuda a determinar el bienestar fetal, ¿no? Y tenemos aquí nuestro cuadro de flujo. Si esto está normal, continuamos con la ecografía convencional. Si está alterado, hacemos seguimiento mucho más de cerca para ver si aparece restricción
del crecimiento intrauterino u otro tipo de complicaciones que vamos a ir siguiendo por las ecografías, ¿no? Y vamos a ir siguiendo hasta que haya un deterioro en los parámetros velocimétricos y va a ser el momento de sacar el bebé, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bien. No, doctora. Lo más importante para que todo esto llegue a buen término, para que todo sea realizado de manera correcta, pues tenemos que tener muy presente para qué sirve cada ecografía. En cada trimestre tenemos nosotros objetivos específicos. No podemos diagnosticar otra cosa que no sea esto en el primer trimestre y para esto nos sirve, ¿no? En la 11ª, 14ª semana, alteraciones cromosómicas, alteraciones cardíacas. Y en segundo y tercer trimestre, este es el objetivo del examen, ¿ya? Localización placentaria, además, ¿cierto? Anatomía fetal, sexo fetal, crecimiento fetal, localización placentaria, diagnóstico, pesquisa de embarazos de alto riesgo, bienestar fetal, seguimiento de embarazos de alto riesgo con la velocimetría Doppler, ¿ya? No hay un límite en número de las ecografías que tenemos que hacer cuando es un embarazo complicado. Un mínimo de 4 es lo que se debería hacer. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas, pues la ecografía es un método de diagnóstico preciso, económico, accesible, no es invasor, no usa radiaciones y es el método de elección en niños y en embarazadas siempre inicial. ¿Cuáles son las desventajas? Es operador dependiente. Debe estar realizado por personas calificadas, entrenadas, que tengan experiencia en realizar esto, mucho más si va a ser un embarazo patológico. Se necesita mayor entrenamiento todavía porque hacemos estudios especiales como los de anatomía fetal. La ecografía de la 11ª, 14 semana también tiene que hacerla una persona especializada, no puede hacerla una persona, un especialista sin entrenamiento específico para hacer estas mediciones. La ecografía siempre va a estar orientada a problemas y no es para reconocimiento de todo el cuerpo. Por lo tanto, por el tamaño pequeño de las partes fetales, pues es ideal para nosotros. Y con eso terminamos, chicos, este tema que es apasionante, interesante, lleno de satisfacciones y también a veces de muchas penitas. Este es el resumen de lo que tenemos que saber, en qué nos va a ayudar la ecografía, para qué vamos a pedir. En cada momento tienen su utilidad específica. Muchas veces a mí el residente me dice: doctora, necesito que le haga una ecografía. ¿Para qué quieres la ecografía? Quiero saber dónde está la placenta, ¿no? Y me dice: ya, perfecto. ¿Quieres saber dónde está la placenta? ¿Es un paciente de tercer trimestre? Sí. Entonces lee la ecografía del segundo trimestre. Ahí está. No necesitas saber eso. No necesitamos hacer una ecografía extra para eso, ¿no? O me dicen: quiero saber la vitalidad fetal. Ya, pero la paciente todavía no tiene ni una semana de atraso, no voy a ver ni siquiera el embarazo. Es una paciente que está embarazada, entonces tiene que esperar unos días más para que podamos verlo, ¿no? Siempre tenemos que correlacionar la utilidad que tenemos, sacarle el jugo a cada estudio, porque cada estudio tiene un costo y no podemos estar haciendo ecografías cuando no corresponde. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Con eso entonces terminamos esta clase, este tema.
Si quieren revisar el tema, pues el libro de ecografía es el RUMAC. Son 2 tomos. No creo que haya necesidad de que ustedes revisen el libro, pero es importante que ustedes tengan en cuenta lo principal, los objetivos de la ecografía en cada trimestre, para qué es útil, ¿ya? Bien, chicos, con eso terminamos la clase. Si no hay preguntas, yo me voy a despedir. No guardar. Voy a dejar de compartir. Y nos vemos el siguiente jueves. El siguiente jueves, como hemos empezado por la parte obstétrica, vamos a continuar con la parte de ecografía ginecológica, que ese es el siguiente tema que vamos a ver. Y nos vemos el siguiente jueves a las 5 en el Salón Rojo. ¿Listo? Que estén bien, chicos. Que les vaya bien. Hasta luego.